El viento helado azotaba las llanuras de Kansas con una ferocidad que parecía querer arrancar la vida misma de la tierra. Era el invierno de 1878, y la pequeña cabaña de madera donde vivían los hermanos McAllister crujía bajo el peso de la nieve acumulada. Adentro, 7 niños se acurrucaban alrededor de un fuego moribundo, sus estómagos rugiendo de hambre. Samuel, el mayor de apenas 14 años, miraba a sus hermanos menores con una mezcla de protección y desesperación. Después de él venían Thomas de 12 años, los gemelos Michael y Matthew de 10, la pequeña Sarah de 8, Benjamin de 6, y el bebé Daniel de apenas 3 años. Sus padres habían muerto de fiebre tifoidea el otoño anterior, dejándolos huérfanos en medio de la nada. «Tengo hambre, Samuel», murmuró Sarah, sus grandes ojos azules llenos de lágrimas. Sus mejillas estaban hundidas y sus pequeñas manos temblaban no solo por el frío. «Lo sé, pequeña», respondió Samuel, tratando de sonar más confiado de lo que se sentía. «Mañana iré al pueblo a buscar trabajo». Pero Samuel sabía que las posibilidades eran escasas. El pueblo más cercano, Dodge City, estaba a 2 días de camino, y los colonos tenían sus propios problemas. El invierno había sido particularmente duro, y muchas familias luchaban por sobrevivir. Los días siguientes pasaron como una nebulosa de frío y hambre. Samuel logró cazar un conejo pequeño, pero la carne duró apenas un día entre los 7. Los niños se debilitaban visiblemente, y Daniel, el más pequeño, había desarrollado una tos preocupante. Fue entonces cuando apareció Jeremiah Blackwood. Jeremiah Blackwood era un hombre que vivía en los márgenes de la sociedad fronteriza. Comerciante, contrabandista, y algunos susurraban que algo peor, tenía la reputación de conseguir cualquier cosa por el precio adecuado. Era alto y delgado, con una barba descuidada y ojos que parecían evaluar el valor de todo lo que veían. Llegó a la cabaña McAllister en un trineo tirado por 2 caballos resistentes, llevando sacos de maíz y provisiones. Los niños lo miraron con una mezcla de esperanza y recelo cuando llamó a la puerta. «¿Eres el muchacho que está a cargo aquí?», preguntó Blackwood, mirando a Samuel de arriba abajo. «Sí, señor», respondió Samuel, enderezando los hombros. «Soy Samuel McAllister». Blackwood echó un vistazo al interior de la cabaña, notando los rostros hambrientos de los niños. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. «Parece que han tenido tiempos difíciles», dijo, fingiendo compasión. «Pero tal vez podamos ayudarnos mutuamente». Lo que siguió fue la conversación más difícil de la vida de Samuel. Blackwood le ofreció un trato. Él se llevaría a los 7 hermanos, y a cambio, les daría 2 sacos de maíz y provisiones suficientes para el invierno. Los niños serían vendidos a una tribu apache que él conocía, donde supuestamente trabajarían como sirvientes. «No serán maltratados», mintió Blackwood. «Los apaches necesitan trabajadores, y ustedes necesitan comida. Es una solución para todos». Samuel se debatía entre la desesperación y la intuición de que algo estaba terriblemente mal. Pero cuando miró a Daniel, que apenas podía mantenerse en pie, y a Sarah, que no había sonreído en semanas, sintió que no tenía opción. «¿Nos mantendrán juntos?», preguntó con voz quebrada. «Por supuesto», mintió Blackwood nuevamente. «Son hermanos. Los apaches respetan los lazos familiares». Con el corazón destrozado, Samuel aceptó el trato. Esa noche, los 7 hermanos se abrazaron por última vez en la cabaña que había sido su hogar, sin saber que su verdadero hogar estaba a punto de comenzar de la manera más inesperada. El viaje duró 4 días a través de las llanuras nevadas de Kansas hacia el territorio de Nuevo México. Los hermanos McAllister viajaban en la parte trasera del carro de Blackwood, acurrucados bajo mantas ásperas, compartiendo el poco calor que podían generar. Samuel mantenía a Daniel en sus brazos, mientras Thomas ayudaba a cuidar de Sarah. Los gemelos Michael y Matthew se mantenían cerca, y Benjamin, a pesar de su corta edad, trataba de ser valiente como sus hermanos mayores. Durante el viaje, Blackwood les contó historias sobre los apaches, la mayoría de ellas llenas de exageraciones y mentiras diseñadas para asustarlos. Hablaba de guerreros salvajes, de rituales sangrientos, de niños que desaparecían en la noche. Los pequeños se aferraban unos a otros, aterrorizados. «No le hagan caso», susurró Samuel a sus hermanos. «Manténganse juntos, sin importar lo que pase». Al 4.º día llegaron a un campamento apache cerca de las montañas Sangre de Cristo. El campamento era más grande de lo que los niños habían imaginado, con tipis dispuestos en círculos concéntricos y humo elevándose de múltiples fogatas. Guerreros a caballo patrullaban el perímetro,
y el sonido de voces en una lengua desconocida llenaba el aire. Blackwood detuvo el carro cerca del centro del campamento y bajó. Los hermanos se quedaron atrás, abrazándose unos a otros mientras observaban a los apaches acercarse. Muchos de ellos los miraban con curiosidad, pero no con la hostilidad que Blackwood les había hecho esperar. Entonces apareció el jefe. Aiyana era un hombre imponente, probablemente de unos 40 años, con cabello negro largo adornado con plumas de águila y cicatrices que hablaban de muchas batallas. Pero lo que más impresionó a los niños fueron sus ojos, profundos, inteligentes y sorprendentemente gentiles. Blackwood se acercó a él y comenzó a hablar en una mezcla de inglés y apache, haciendo gestos hacia los niños. Samuel no podía entender todo, pero captó palabras como trabajo, servir y precio. Aiyana escuchó en silencio, sus ojos moviéndose de Blackwood a los 7 hermanos. Cuando Blackwood terminó, el jefe apache se acercó al carro y estudió a los niños por un largo momento. «¿Cómo se llaman?», preguntó en un inglés sorprendentemente claro. Samuel, reuniendo todo su valor, respondió: «Soy Samuel McAllister. Estos son mis hermanos Thomas, Michael, Matthew, Sarah, Benjamin y Daniel». Aiyana asintió lentamente. «Soy Aiyana, líder de esta banda. Blackwood dice que quiere venderlos a mi pueblo». «Sí, señor», murmuró Samuel, bajando la mirada. «Mírame, muchacho», dijo Aiyana con firmeza pero sin crueldad. «En mi pueblo las personas no se venden como ganado, pero veo que están hambrientos, asustados y lejos de casa. ¿Es esto lo que quieren?». Samuel sintió lágrimas picando en sus ojos. «No, señor, pero no teníamos elección. Íbamos a morir de hambre». Aiyana cerró los ojos por un momento, como si estuviera tomando una decisión difícil. Cuando los abrió, se dirigió a Blackwood con una voz que podría haber cortado el acero. «Toma tu maíz y vete. Los niños se quedan». «¿Pero nuestro trato?», comenzó Blackwood. «Nuestro trato era por trabajadores, no por esclavos», interrumpió Aiyana. «Y ciertamente no por niños que apenas pueden tenerse en pie. Vete antes de que cambie de opinión sobre dejarte ir». Blackwood, viendo la determinación en los ojos del jefe apache, y notando que varios guerreros se habían acercado, decidió que era mejor no discutir. Subió a su carro y se fue, dejando a los 7 hermanos solos con la tribu apache. Los primeros días en el campamento apache fueron una mezcla de miedo, confusión y sorpresa. Los hermanos esperaban ser puestos a trabajar inmediatamente, pero en lugar de eso, fueron llevados al tipi de Aiyana y su esposa Itzel. Itzel era una mujer de mediana edad con cabello gris trenzado y manos gentiles que parecían sanar con el tacto. Cuando vio a los niños desnutridos y asustados, su corazón maternal se activó inmediatamente. «Pobres pequeños», murmuró, examinando a Daniel, que seguía tosiendo. «Primero, necesitamos alimentarlos y curarlos. Luego, veremos qué hacemos». Durante las siguientes semanas, los hermanos McAllister fueron integrados gradualmente en la vida del campamento. Aiyana les explicó que su pueblo, los mezcaleros, habían sido forzados a vivir en reservas por el gobierno estadounidense, pero que su banda había logrado mantenerse libre en las montañas. «Sabemos lo que es perder la familia, perder el hogar», les dijo una noche mientras se sentaban alrededor del fuego. «Cuando éramos niños, los soldados vinieron a nuestro pueblo. Mataron a mi padre, se llevaron a mi hermana. Itzel y yo nos conocimos en una escuela donde nos enviaron para civilizarnos». Los niños escucharon con atención mientras Aiyana relataba su historia, comenzando a entender que estos salvajes de los que Blackwood había hablado eran personas que habían sufrido tanto como ellos. «¿Por qué nos ayudan?», preguntó Samuel una noche. «Porque cuando tienes la oportunidad de elegir entre la bondad y la crueldad, siempre debes elegir la bondad», respondió Aiyana. «Es lo que nos hace humanos». A medida que pasaban los meses, los hermanos McAllister comenzaron a adaptarse a su nueva vida. Aprendieron el idioma apache, las costumbres de la tribu, y las habilidades necesarias para sobrevivir en las montañas. Samuel aprendió a cazar con arco y flecha de Aiyana, quien resultó ser un maestro paciente. Thomas mostró un talento natural para trabajar con caballos y pronto estaba ayudando a cuidar la manada de la tribu. Los gemelos Michael y Matthew se convirtieron en exploradores expertos, capaces de moverse silenciosamente por el bosque. Sarah, la única niña, fue tomada bajo el ala de Itzel y las otras mujeres de la tribu. Aprendió a preparar medicinas tradicionales, a tejer cestas y a preparar la comida. Benjamin, a pesar de su corta edad, mostró una memoria excepcional para las historias y tradiciones de la tribu. Y Daniel, el más pequeño,
Se convirtió en la mascota de todo el campamento. Su risa era medicina para los corazones que habían visto demasiado sufrimiento. Pero la integración no fue fácil. Los niños lidiaban con la nostalgia, la culpa de sobrevivir cuando sus padres no pudieron, y la incertidumbre sobre su futuro. Hubo noches de llanto, días de rebeldía, y momentos en los que parecía que nunca se adaptarían. Fue durante uno de estos momentos difíciles que Aiyana les enseñó la lección más importante. El dolor es como el fuego, les dijo mientras Samuel luchaba con pesadillas sobre la muerte de sus padres. Puede destruirte o puede fortalecerte, pero solo tú puedes elegir cuál será. Su primer invierno con la tribu fue la verdadera prueba. Las montañas se volvieron inhóspitas, y la tribu tuvo que moverse constantemente para encontrar refugio y comida. Los niños que habían sido criados en una cabaña con paredes sólidas tuvieron que aprender a sobrevivir en tipis y cuevas. Durante una tormenta particularmente feroz, el campamento quedó atrapado en una cueva durante una semana. La comida escaseaba, y los más jóvenes y los más viejos comenzaron a debilitarse. Fue entonces cuando los hermanos McAllister tuvieron la oportunidad de demostrar su valor. Samuel y Thomas se ofrecieron como voluntarios para salir en busca de comida, arriesgando sus vidas en la tormenta. Los gemelos usaron sus habilidades de exploración para encontrar otra entrada a la cueva que conducía a un arroyo subterráneo. Sara usó las habilidades medicinales que había aprendido de Itzel para cuidar a los enfermos. Cuando la tormenta finalmente pasó, toda la tribu había visto que estos niños blancos no eran solo bocas que alimentar, sino verdaderos miembros de la familia Apache. Hoy han demostrado que son nuestros hijos en espíritu, declaró Aiyana durante la ceremonia que siguió. Ya no son los hermanos McAllister, son nuestros hermanos. 3 años habían pasado desde que los hermanos llegaron al campamento Apache. Samuel ahora tenía 17 años y era considerado un guerrero joven. Thomas había desarrollado una reputación como el mejor entrenador de caballos de la tribu. Los gemelos se habían convertido en scouts respetados. Sara era la aprendiz más prometedora de Itzel. Benjamin era el guardián de las historias tribales, y Daniel, ahora de 6 años, hablaba apache con más fluidez que inglés. Habían encontrado paz, propósito, y una familia que los amaba incondicionalmente. Pero el pasado tiene una forma de regresar cuando menos lo esperas. Un día de primavera, mientras Samuel cazaba con Aiyana, vieron humo a lo lejos. No era el humo de un fuego de campamento, sino el humo espeso y negro de algo que se quemaba. Corrieron hacia el lugar y encontraron los restos de un carro, todavía humeando. Entre los escombros, encontraron a Jeremiah Blackwood, gravemente herido pero vivo. Había sido atacado por bandidos que robaron su carga y quemaron su carro. «Ayúdenme», murmuró cuando vio a Aiyana. «Por favor». Samuel sintió una furia antigua bullir en su pecho. Este era el hombre que los había vendido, que había mentido sobre su destino. Pero cuando miró a Aiyana, vio algo diferente en los ojos del jefe Apache. «¿Qué hacemos con él?», preguntó Samuel. «Lo que siempre hacemos», respondió Aiyana. «Lo que es correcto». Llevaron a Blackwood de vuelta al campamento, donde Itzel y Sara lo cuidaron hasta que se recuperó. Durante su convalecencia, Blackwood fue testigo de algo que nunca había esperado. Una sociedad basada en la compasión, el respeto mutuo y el cuidado de los más vulnerables. Vio a Samuel, ahora un joven fuerte y confiado, enseñando a los niños más pequeños a cazar. Vio a Thomas trabajando pacientemente con un caballo salvaje, nunca perdiendo la paciencia. Vio a los gemelos regresando de una misión de exploración, informando sobre las mejores rutas para evitar a los soldados estadounidenses. Vio a Sara, ahora una joven mujer, preparando medicinas con la precisión de un doctor. Vio a Benjamin, el narrador de historias, manteniendo viva la tradición oral de la tribu. Y vio a Daniel, completamente integrado, jugando con los otros niños apache como si hubiera nacido allí. «No lo entiendo», le dijo a Aiyana una noche. «Los vendí a ustedes. ¿Por qué me cuidan? ¿Por qué no me dejan morir?» Aiyana lo miró con una mezcla de tristeza y compasión. «Porque cuando tienes la oportunidad de elegir entre la bondad y la crueldad, siempre debes elegir la bondad. Es lo que nos hace humanos. Pero yo no mostré bondad hacia esos niños». «No», concordó Aiyana. «Pero ellos sí la han mostrado hacia ti, y eso es lo que importa». Cuando Blackwood se recuperó lo suficiente para viajar, se enfrentó a una decisión. Podía irse y nunca volver, o podía quedarse y enfrentar el juicio de la tribu por lo que había hecho. Para sorpresa de todos, eligió quedarse.
Quiero compensar lo que hice, declaró ante el Consejo Tribal. Sé que no puedo deshacer el pasado, pero tal vez pueda hacer algo bueno con el futuro que me queda. El Consejo deliberó durante horas. Algunos querían expulsarlo, otros querían castigarlo más severamente. Pero fue Samuel quien habló la última palabra. Cuando llegamos aquí, éramos niños rotos, hambrientos y sin esperanza, dijo. Su voz firme pero no amarga. Aiyana nos enseñó que el dolor puede destruirnos o fortalecernos. Blackwood nos causó dolor, pero ese dolor nos trajo aquí, a nuestra verdadera familia. Si podemos perdonar, si podemos elegir la bondad sobre la venganza, entonces seremos más fuertes que el dolor que trataron de causarnos. El consejo votó por unanimidad. Blackwood podía quedarse, pero tendría que ganarse su lugar en la tribu a través de sus acciones, no de sus palabras. Los años siguientes fueron de crecimiento y cambio para todos. Blackwood, trabajando para ganar el perdón que no merecía, se convirtió en un valioso miembro de la tribu. Usó sus conexiones con el mundo exterior para advertir a la tribu sobre los movimientos de tropas, para conseguir suministros médicos y para ayudar a otras tribus en necesidad. Los hermanos McAllister continuaron creciendo y prosperando. Samuel se casó con una joven apache llamada Aiyana, nombrada en honor al jefe, y se convirtió en un líder respetado. Thomas estableció la mejor operación de cría de caballos en todo el territorio. Los gemelos se convirtieron en legendarios exploradores, conocidos por su habilidad para encontrar rutas seguras a través de territorio hostil. Sarah se casó con un joven guerrero y se convirtió en una curandera renombrada, combinando la medicina tradicional apache con conocimientos que había aprendido de libros médicos que Blackwood conseguía para ella. Benjamin se convirtió en el historiador oficial de la tribu, el guardián de las historias que conectaban el pasado con el presente. Y Daniel, el bebé que una vez estuvo al borde de la muerte por inanición, se convirtió en un puente entre mundos. Hablaba inglés, español y apache con fluidez, y se convirtió en un diplomático que ayudaba a negociar entre su tribu adoptiva y el mundo exterior. 20 años después de que 7 niños hambrientos fueran vendidos por un saco de maíz, Samuel McAllister se encontraba en la cima de una montaña, mirando hacia el valle donde su tribu había establecido su campamento permanente. El gobierno estadounidense finalmente había reconocido su derecho a existir, en gran parte gracias a los esfuerzos diplomáticos de Daniel y las conexiones de Blackwood. A sus pies vio a sus propios hijos jugando con los hijos de sus hermanos, una nueva generación que crecía sabiendo que pertenecían a dos mundos pero que estaban completamente en casa en ambos. ¿En qué piensas?, preguntó Aiyana, el jefe, acercándose con pasos lentos pero firmes. Ahora tenía 60 años, y las décadas habían plateado su cabello, pero sus ojos seguían siendo tan gentiles como el día que conoció a los niños. Pensaba en lo extraño que es el destino, respondió Samuel. Blackwood pensó que nos estaba vendiendo a la esclavitud. En realidad nos estaba entregando a la libertad. ¿Libertad?, preguntó Aiyana sonriendo. La libertad de elegir quiénes queremos ser, explicó Samuel. La libertad de crear nuestra propia familia, nuestra propia identidad. La libertad de elegir la bondad sobre la amargura. Aiyana asintió. Es la lección más importante que podemos aprender. El poder de elegir siempre está dentro de nosotros. El legado de los 7. La historia de los 7 hermanos McAllister se convirtió en leyenda entre las tribus apache, pero también se extendió al mundo exterior. Periodistas viajaron desde las ciudades del este para documentar la extraordinaria historia de supervivencia, y transformación. Pero para aquellos que la vivieron, nunca fue solo una historia. Fue una lección sobre la naturaleza humana, sobre el poder de la compasión para transformar incluso las circunstancias más desesperantes. Samuel vivió hasta los 80 años, viendo crecer a sus bisnietos en un mundo que había cambiado dramáticamente desde sus días de hambruna en una cabaña de Kansas. Thomas estableció una escuela donde los niños apaches aprendían tanto las tradiciones de su pueblo como las habilidades necesarias para navegar el mundo moderno. Los gemelos se convirtieron en guías legendarios, llevando a exploradores y científicos a través de territorios inexplorados. Sarah estableció la primera clínica médica dirigida por nativos americanos en el territorio, donde trataba a personas de todas las razas y orígenes. Benjamin escribió el primer diccionario completo inglés apache, preservando el idioma para las generaciones futuras. Y Daniel se convirtió en senador, el primer nativo americano en servir en el Congreso de los Estados Unidos. Pero quizás el legado más importante fue el ejemplo que dieron, que incluso en los momentos más oscuros,
cuando todo parece perdido, siempre existe la posibilidad de transformación, que las familias no se definen por la sangre, sino por el amor y la elección, y que la verdadera fortaleza no viene de la venganza, sino del perdón. Jeremiah Blackwood pasó el resto de su vida tratando de compensar el daño que había causado, no solo a los hermanos McAllister, sino a otros que había dañado en sus años como comerciante sin escrúpulos. Nunca se perdonó completamente, pero aprendió que el perdón no es algo que se gana, sino algo que se da libremente. Y en las montañas de Nuevo México, donde el viento susurra historias de tiempos pasados, todavía se puede encontrar la tumba de Aiyana, el jefe apache que enseñó a 7 niños hambrientos que el hogar no es un lugar, sino un sentimiento. Su lápida, tallada en la piedra local, lleva una inscripción simple pero poderosa. Cuando tienes la oportunidad de elegir entre la bondad y la crueldad, siempre debes elegir la bondad. Es lo que nos hace humanos. Es una lección que resonó a través de generaciones, recordando a todos que escucharon la historia que incluso los comienzos más oscuros pueden llevar a los finales más luminosos, si tenemos el coraje de elegir la compasión sobre el miedo, y el amor sobre el odio. La historia de los 7 hermanos nos recuerda que a veces, lo que parece una tragedia puede ser el comienzo de algo extraordinario, y que la verdadera riqueza no se encuentra en los sacos de maíz o las monedas de oro, sino en los lazos que forjamos con aquellos que eligen amarnos, no porque tengan que hacerlo, sino porque eligen hacerlo. En un mundo donde es fácil dividir a las personas en nosotros y ellos, la historia de los hermanos McAllister y la tribu apache de Aiyana es un recordatorio poderoso de que la humanidad trasciende las diferencias culturales, raciales y lingüísticas. Es una historia de esperanza en tiempos desesperantes, de amor en medio del odio y de la capacidad infinita del corazón humano para elegir la luz sobre la oscuridad. Y así, la historia que comenzó con 7 niños siendo vendidos por un saco de maíz se convirtió en una leyenda de redención, transformación y el poder duradero del amor adoptivo. Una historia que continúa inspirando a aquellos que la escuchan a elegir la bondad, sin importar cuán difíciles puedan ser las circunstancias. Porque al final, no somos definidos por lo que nos sucede, sino por cómo elegimos responder. Y en esa elección, encontramos nuestra verdadera humanidad.